Vamos a hablar de que Soda Stereo y su disco Signos, un disco que marcó un antes y un después en la carrera musical de esta banda, cumple 30 años. 30 años, éramos, bueno, muy chiquitos, yo adolescentes. Iniciando la adolescencia, preciosa, ¿no? Una época divina. Así que nos metemos de lleno en este tema que sí nos pone de buen humor. Hacia 1986, con 2 discos editados, Soda Stereo era frecuentemente colocado dentro del grupo de bandas de rock divertido, junto con Virus, Los Twists, Los Abuelos de la Nada o Viudas e Hijas de Rock and Roll. Pero para su tercer disco, algunas cosas iban a cambiar. Bueno, ahora estamos grabando el tercer long play, que se va a llamar Signos. Signos iba a marcar una evolución musical respecto a los discos anteriores. Una evolución que también se haría evidente por el lado de las letras. La historia cuenta que a una semana de entrar a grabar, solo una de las canciones tenía letra. Estaba viviendo solo y me sentía muy mal, muy solo, declararía Gustavo Cerati poco después. Una noche se levantó a las 4 de la mañana y de un tirón escribió las 7 letras que faltaban. Yo diría que es la primera vez que intento hacer en letras algo más conceptual. Partió de la idea de la caja negra de los aviones y sabemos que la caja negra, o quizás, bueno, yo entendí hace poco que la caja negra registraba la última media hora de vuelo de un avión y que de alguna manera este long play era eso, era una caja negra y también el intento de salir de una caja negra, con todo lo que significa las cosas de uno aprisionadas dentro de una caja negra. Las letras dieron lugar a otra singularidad del disco. Persiana Americana fue un trabajo conjunto entre Gustavo y el ganador de un concurso del programa Submarino Amarillo. Hicimos un concurso de letras de Submarino Amarillo con apoyo del suplemento Sí de Clarín, que en ese momento dirigía Daniel Cohn, que después fue el manager de Soda. Y llegaron 10.000 letras. Fuera del mundo, inalcanzable. El ganador fue Jorge Antonio Dafunquio, artista plástico y desde entonces coautor de uno de los hits más importantes del rock nacional. En la lista de temas hay hits que el grupo tocó hasta su separación, como la propia Persiana Americana o Prófugos, y hay también canciones algo más densas, más oscuras, como No Existes. Signo fue el primer disco del rock nacional en salir a la venta en formato de disco compacto. El tema al cual el long play le da el nombre. Signos. Con Signos, además, consiguieron el reconocimiento de una parte de la crítica que finalmente vio en Soda Stereo una propuesta musical bastante más seria y sofisticada de lo que se creía hasta entonces. Y fue también el disco que instaló a Soda Stereo como la banda de rock más importante de Latinoamérica. Su presentación los llevó a una gira por todo el continente en la que llenaron estadios en cada país que visitaron. Esa gira derivó a su vez en otro disco, Ruido Blanco, primer registro en vivo de Soda Stereo. Pero eso ya es otra historia. Por supuesto, tenemos de invitado a un periodista especializado en música popular. Le damos la bienvenida a Marcelo Fernández Vitar. Hola. Yo diría el que más sabe de Soda Stereo. Epa. ¿Estaría bien? Bueno, podría ser por el prontuario, porque hice una biografía de Soda en el 89. Claro. Cuando estaban, digamos, comenzando de alguna manera. Los venía entrevistando desde los comienzos. Cuando se reunieron en el 2007 los acompañé y ayudé a documentar todo en un diario de gira con fotos. ¿Cuánto tiempo estuviste con ellos en ese diario de gira? En eso fue, bueno, la burbuja en el tiempo, como le decía Gustavo, que fue un tiempo donde paró cada uno su carrera individual y se juntaron para Soda. Entonces ahí yo estaba en contacto con ellos en los ensayos, en las pruebas de sonido y viajé a Chile con ellos también. Ah, ok. Y enseguida, a los 6 meses, salió ese libro con todas fotos. Con todo, Burbuja del todo tiempo, ¿no? O sea, le hablaba como que era un parate. Exacto. Sobre lo que pasaba en el pasado, ¿no? Y además lo que decía Gustavo, que era importante, es que
iba a tener una finalización, no es que se juntaba Soda y iba a seguir, Burbuja, sino que, era justamente con un fin un periodo muy acotado, claro, con una cantidad de shows. Ahora, Signos marca un antes y un después en la carrera musical de Sí, esta banda. clarísimo, sí. Venían de un boom gigante como Nada Personal. Nada Personal, que ya estaban como en la cima, pero Sí. esto los catapultó ¿a dónde? Y esto fue ya, agarra toda la inercia de Nada Personal y la llegada a Latinoamérica. Claro, que la rompen en Con Signos, ya Latinoamérica. con 3 discos, empiezan a tener material para empezar a hacer su labor de pionero, porque no había una costumbre de hacer recitales de rock. El estilo afuera. musical también cambió en Signos, o sea, pasa como esas bandas que se ponen Sí. más no Sí, sé, más fina. cambió y además se ganó un poco el respeto de los pocos periodistas de rock que todavía no los habían respetado, Sí. porque tiene un sonido rockero, deja de ser tan pop o tan dark por momentos y agarra ese sonido rockero que tiene todo el ADN que tenían Gustavo, Charlie, Claro. Zeta de los comienzos del rock argentino, que se ve en Canción Animal varios años después, pero en Signos ya está eso. Claro, porque en aquella época, hace 30 años atrás, había mucha gente que los miraba como de costado, estos pibes modernos. Con los pelos parados. Con los pelos parados, que se pintan los ojos. Ah, y lo Y que dijo de Charlie. Cure había marcado una época y, Sí. y a partir de ahí ellos también sacaron una rama de eso, ¿no? ¿Qué dijo Y Charlie? Charlie cuando habló de los raros peinados nuevos, Claro. eran, Se refería a porque eso. como vieron recién en el informe, o sea, eran unos pelos locos, eran cara toda maquillada de blanco. Cuando salió Signos dijeron, se nos fue la mano. Entonces bajaron, hicieron un look más tranquilo. Zeta dijo, parecemos fantomas, ya estábamos tan maquillados. Claro. Y entonces vuelven a un look más de jean, de campera de cuero. En esa época lo épico era hacer obras, o sea, era el sumum del rock. Sí, el máximo era Obras, por eso tenía su apodo del templo del rock. Claro. El que llegaba se consagraba y era muy difícil llegar. El Por rock- eso era de Palladium, más que nada. Claro. Y Obras, lo que hizo Soda con Nada Personal, con el disco anterior a Signos, llegó a ser 4, que fue todo un récord y todo un boom y una demostración de que ya eran número 1. Signos tiene también una particularidad en las letras, ¿no? De las Sí. canciones. Hay una historia muy increíble que contó muchas veces Gustavo Cerati, que ellos venían con muy poco tiempo para trabajar el disco, porque estaban con las giras, tenían shows, era época en Buenos Aires hacían tripletes como los grupos de bailantas más o menos, Claro, o sea, es hacían cierto. Gran Buenos Aires con 2 shows por noche quizás. Y entonces tenían poco tiempo para ensayar, por más que es un grupo que se juntaba siempre a ensayar, incluso los domingos. Un Muy grupo prolijos. Estabas de un sí. trío, o sea, tenés excusa. Exactamente, y se juntaban, pero los temas estaban saliendo y faltaban las letras. Y tenían que entrar a grabar, faltaba una semana y Gustavo no tenía las letras. Tenía todas las ideas sueltas, tenía papelitos por toda la casa. Y de golpe dijo que una noche se despertó así sobresaltado y empezó a escribir y escribió casi de corrido todas las letras, lo cual le da como un sabor conceptual también al disco. Ajá. Y el agregado que él hizo también con generosidad y con apertura, convocó a 2 letristas, al que contaron, al que ganó el concurso, Sí. Da Funkio, Tom Lupo en el informe decía, Exacto, ¿no? El sí. concurso submarino amarillo. que presentaron 10.000 10.000 personas. Ganó una canción que no era de Da Funkio, pero a Gustavo le había gustado mucho cómo escribía. Y se juntaron y empezaron a hablar como de Doble de Cuerpo de Brian De Palma, de hacer un poco de la historia de Persiana Americana, y apareció ese tema. Y en otro la llamó Isabel de Sebastián. La convocó a la cantante y compositora de Metrópoli y dijo, tengo este tema, tengo este disco, quiero que hagas una letra. Y Isabel hizo un tema lindísimo que se encamina. Del disco Signos, ¿cuál te parece que es el tema? Uf, es muy difícil. Bueno, porque son todos, sabemos la letra de todos, hemos bailado todos los temas de ese Pero disco. fíjate, te digo los títulos: Persiana Americana, Prófugos, Sí. El Sí. Rito, Signos. Prófugos es el tema. Final, Prófugos, para mí es final Caja Negra, que lo siguen Persiana tocando Americana en vivo lo hasta el catapultó a final Sudamérica, de la ¿no? carrera. Es muchísimo realmente lo que hay en ese disco. Marcelo, perdón, no somos periodistas de rock, ni mucho menos, eso sos vos. ¿Cuál sería la mejor pregunta que te harías sobre Signos y Soda Stereo? Qué buena pregunta. ¿Viste? Qué buena pregunta. La pregunta Diría la clásica Torca. sería si es el mejor. No, la clásica no, Es decime el vos. mejor de la Si sería el carrera. mejor disco. Eso sería una pregunta realmente... Y creo que en ese momento, digamos, después del debut con todo ese pop de dietético y vitaminas y sobredosis de TV, el Claro. segundo disco con Nada Personal, con todo el pop, Signos los mostró ya como que no eran un furor pasajero, que no era Sí. algo que había ocurrido en el momento porque se dio, Sí. sino que era un grupo que tenía un bagaje, ya vienen tocando hace tiempo, sabían del rock y podían incorporar todo hacia esa mezcla que hicieron que fue Pero lo que salieron llevó a la mejores cima. discos, o sea, vos decís mejor porque fue el que los catapultó, pero Sí. ¿el mejor disco de Signos? ¿Es Signos o Canción Animal? Que justamente son los dos más rockeros. Pero con un grupo Pero tan Canción popular. Animal vino bastante después. Vino 2 discos de estudio después. Claro. Exacto. Pero vos es un grupo con tanta historia y la gente fue llegando en distintos momentos. Quizás hay una generación que dice, no, el disco clave es Dínamo. Y que el que está del El que comienzo, lo identificó. alguno quedó marcado con Nada Personal. Vos fuiste a verlos a Punta del Este, de hecho. Sí, se van a cumplir ahora 30 años, me hiciste acordar, que porque estoy. 30 años.
en el Superdomo, tocaban ese día, se llenó, lleno total, y salieron ellos así, en todo ese luquete raro a tocar un show muy lindo, me acuerdo. Marcelo, ¿cómo procesaron ellos este catapultarse a Argentina, a Latinoamérica, a volverse internacionales, a hacer tantos shows? Y lo que ocurrió con Soda, igual que con muchas bandas, es que se meten en ese mundo de giras, promociones. La vorágine. Es una vorágine donde de golpe, cuando paran, queda todo muy quieto y asusta. Y quieren volver de vuelta a las giras. Lo que hizo Soda es que todos estos primeros años no paró realmente. Tuvieron algún viaje de vacaciones, pero realmente no pararon. Y lo vivieron con la euforia y con la sorpresa. En Chile protagonizaron un furor que era más grande que acá, como una Beatlemanía donde los perseguían. Toda esa épocas de radio nada más, no hablamos de streaming, no había nada. Para la gente que mira ahora no había ningún... Imagínate en épocas de teléfonos con cámaras y con Twitter, ¿no? Sí, acá se nombra mucho, o sea, lo que estuvimos leyendo de la historia de la banda y de esa época, ¿no? Que había mucho consumo en esa época, ¿no? O sea, la banda estaba un poco politóxica, puede ser. Los 80 fueron tóxicos, sí, pero pocos quedaron particularmente, afuera, digo, o sea, no... lo que comenta él de que estaba bastante, bueno, estaba consumiendo bastante. Eso ¿se sabe algo de eso? Lo que ocurre con Soda es que, digamos, acompaña toda esa cultura de los 80s, pero nunca hizo alarde de los excesos, siempre manejaron una discreción. No hubo nunca tampoco apología a las drogas. Eso estuvo buenísimo de esta banda. Y si hablas de una banda con tanto trabajo hecho, tampoco es que estuvieron colgados pasando días enteros sin hacer nada, grabándose, digamos. Era un poco el movimiento. ¿Y la relación entre ellos cómo era en esa época? Porque hubo muchos idas y venidas entre ellos. ¿En esa época era espectacular o había roces? No, seguían muy juntos, no había todavía diferencias, no había peleas. No había egos de por medio, chicas. No había egos, aparecían cuentas... ¿Había chicas de por medio ya? Todavía no. Todavía no. Lo que cuenta Zeta en su autobiografía, que sacó hace poquito, es que empiezan algunos cuestionamientos internos por el tema de las regalías, que tal vez había temas que nacían en la sala de ensayo entre todos, pero realmente el origen era de Gustavo, la letra era de Gustavo. De una noche de a veces él compartía, a veces no compartía las autoridades. Igual fue una época para el rock argentino que estaba en ebullición, donde salían grandes bandas, porque se había dividido Sumo, estaban las pelotas divididos en un momento tremendo, Soda Stereo, Los Redondos. Hablamos del 86 y es octubre de Los Redondos. Claro. O sea, si vamos a la disputa Soda-Redondos... Hace poco estuvimos hablando, vino también un especialista. Se cumplieron 30 años. Tengo que especialistas para todos los discos. Bien, claro, y era como el Boca River de alguna manera del rock. Bueno, para aquellos días. Ir a ver a Los Redondos significaba cantar en contra de Soda Stereo. Está buena la pregunta, porque ahí está Cari, porque la vez pasada le preguntamos al de octubre y estuvo bastante moderado, no fue realmente sincero cuando le preguntamos eso. Era roso, ¿no? Estuvo bastante medido. Contanos cómo era, para que la gente entienda, porque hay chicos que miran el programa, gente joven, que no entiende qué pasaba en esa época entre Soda y Redondo. No digas que no seas moderado. No, la pica no era de los músicos, no había enfrentamiento. Se quería mucho. Quizás capaz no se conocían realmente, se habrán cruzado en la escena de los las hinchadas. Las hinchadas, ¿qué pasaba? El Boca River. ¿Qué representaba cada hinchada? ¿Qué representaba cada hinchada? O sea, que un estatus social, una convicción. Es el ADN rockero que estaba al principio con Patricio Rey y sus ronditos de ricota, y Soda era el grupo pop. Estamos hablando de esos primeros dos discos en especial, ¿no? Con lo cual la pica era muy rápida. Era inmediato. Claro, o eras ricotero o ¿cómo se llamaban los de Soda? Bueno, o era... Modernos, no había. Una mascotita en el primer disco, un hombrecito medio con look de los 50 que se llamaba Sodino. Entonces, mira, era Sodino. Entonces. Marcelo, a partir de Signos, ¿qué pasó con la banda en el proceso creativo? Digo, cuando un disco es diferente a lo que venían mostrando hasta el momento, ¿qué pasa en lo que viene? En esa época todavía estaba la costumbre de sacar un disco por año, como mínimo. Con lo cual era una cosa había que laburar, claro, además, y no dejaba mucho tiempo, no dejaba mucho margen para prepararlo. Entonces Soda lo que hizo cuando empieza todo lo que vos me decías de la exportación y la conquista de Latinoamérica, ¿cuál es el siguiente disco después de Signos? Un disco en vivo que documenta todo eso. Ya estaba menos trabajo, ¿no? Menos trabajo. Igual ahora sacan 3 discos en vivo por uno. Igual parecía fácil, pero se metieron en un problema porque en cada país había distintos sistemas de grabación, las máquinas no eran las mismas, después hubo como que emparejar todo. Claro. Pero... Que grabaron un disco en vivo con distintas locaciones. Exactamente, a lo largo de toda la gira. Y después hicieron la gran apuesta, dijeron Argentina, los estudios de grabación, durante Signos se les rompió el estudio, hubo muchos problemas técnicos. El siguiente disco de estudio ya fue en Estados Unidos con Carlos Salomar. ¿Cuándo entrevistaste por última vez a Gustavo Cerati? Gustavo Cerati, la última entrevista fue cuando salió su último disco, Fuerza Natural.
una entrevista larga que se hizo en Temaiken, que está en YouTube, donde él habla de todos los temas, de todas las canciones. Y después, bueno, siempre estaba ese contacto periódico cuando tenía algún disco, cuando había algún recital. Qué músico enorme, ¿no? Gustavo Cerati. Sí, una visión que distinto, recién ahora estamos viendo recién la dimensión, ¿no? Sí. Perdón, Marcelo, ¿por qué Temaiken? Me quedo esa duda porque dice Temaiken. Sí, que fue ahí. ¿Por qué fue ahí? Esas cosas que a veces nacen en las ideas de marketing. Querían hacer un reportaje en un lugar que representara el disco, que es Fuerza Natural. Claro. Entonces era un lugar de mucha naturaleza, Qué genio de marketing, a veces se exprime en la cabeza. Como periodista, semanas pensándolo. como periodista de música, ¿qué expectativa tenés con el show que está preparándose a partir de Soda de Cirque du Soleil? Y mucha expectativa como... El séptimo día, ¿no? Como periodista, como fan, porque como realmente fan. Es el momento de volver a escuchar las canciones de Soda en vivo. Se agotaron las entradas al toque. Sí. Va a ser un escándalo, un escándalo. Te hago la pregunta, la última y cortita. ¿Qué representó Soda Stereo en el rock nacional? Soda Stereo es sin duda uno de los grupos más importantes de toda la historia del rock argentino, que ya tiene 50 años de historia. Y marcó nuevos caminos de sonido, de estética, de manera de encarar el negocio. Comercialización, claro. Fue el grupo que realmente acompañó ese boom del rock argentino que empezó fuerte en los 80 después de Malvinas. Y tal vez el más fallonista de todos, ¿no? Porque muerta. Fue el primer CD. De la única banda que tuve pósters en mi habitación era de Soda Stereo. Sí, fan total. Bien. ¿De los tres o de alguno en particular? Me encantaba Cerati, estaba muerta muerta en vida. Bueno, se nos terminó, Marcelo. La seguiremos en alguna otra oportunidad. Dale, genial. Gracias por venir Muchas acá, gracias, Pura Vida.